Bueno, entramos a la segunda parte de la explicación del método modelo de Thomas. Ya habíamos definido qué era A, B, C y D, ¿de acuerdo? Y la interacción que tiene cada uno de esos parámetros, digamos, dentro del funcionamiento hidrológico del volumen de nuestro volumen de control, ¿cierto? Decíamos pues que cada uno de los parámetros tenía una función dentro de ese funcionamiento. Ahora lo que vamos a hacer es explicar el funcionamiento como tal desde el punto de vista conceptual, ecuaciones pues del modelo. Entonces Thomas lo que hace fundamentalmente, perdón, Thomas lo que hace fundamentalmente es tomar en cuenta la ecuación de continuidad en la zona superficial. Recordemos que hay tres zonas: zona superficial, subsuperficial y subterránea. Él toma la zona superficial inicialmente y lo que dice es: listo, vamos a hacer balance hídrico en esa zona superficial. Entonces precipitación, todo esto en un tiempo dado, ¿no? Tiempo dado. Si es mensual, el mes de lo que sea enero, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces precipitación del mes de enero, suponiendo que, haciendo el ejemplo de que fuera para enero, menos evapotranspiración del mes de enero, menos infiltración del mes de enero, menos escorrentía superficial del mes de enero, ¿cierto? O sea, estamos hablando de un volumen de control básicamente de la zona superficial, suponiendo que acá fueran arbolitos, ¿sí? Y que acá estuvieran las nubes, y acá estamos con el suelo. Entonces ahí está nuestro volumen de control, y básicamente lo que nos dice es esto, lo que entra por precipitación, menos lo que se va por infiltración, menos lo que sale por escorrentía superficial, ¿cierto? Y menos lo que se va por evapotranspiración, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta ese volumen de control, pues esa entrada, precipitación, menos esas salidas, me va a dar un nivel de almacenamiento en esta zona del suelo. Básicamente es lo que nos está diciendo esa ecuación de continuidad, digamos, en la zona 1 del suelo, ¿vale? Si reagrupamos esto, podemos reagruparlo de esta forma. La precipitación. Bueno, y acá ese almacenamiento en el suelo está dado como el almacenamiento o la cantidad de agua almacenada en esa zona superficial en el mes actual, menos lo que había almacenado en el mes anterior. Fíjense, este T-1 es mes anterior, este T-1, repito, es mes anterior. O sea, si estamos hablando de enero acá, pues el mes anterior, ¿qué va a ser? Diciembre. Entonces el almacenamiento o el almacenamiento de agua en esa zona 1 en el mes de enero, menos el almacenamiento de agua en el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, se reagrupa ahora sí esto, de esta forma. Entonces, precipitación, esta P, cojo esta P y esta ST-1, ¿de acuerdo? Y en este paréntesis cojo ET, esta más ST, ¿de acuerdo? Lo reagrupo de esta forma y eso va a ser igual a ROT más IT, ¿de acuerdo? Recordemos que IT pues viene siendo la infiltración. Entonces, ¿qué pasa? A esta parte Thomas le llama agua disponible y es muy lógico. Lo que llega por precipitación más lo que había almacenado el suelo, ¿de acuerdo? En el mes anterior. ¿Listo? Y esta parte del paréntesis, ET más ST, ¿de acuerdo? Le llama oportunidad de evapotranspiración. Thomas, ¿de acuerdo? O sea, YT va a ser la evapotranspiración más la cantidad almacenada de humedad en el suelo en el mes actual. Entonces, todo esto le llama oportunidad de evapotranspiración. Vale, entonces, si esto es W y esto es Y, pues todo se puede reescribir como W menos Y igual a ROT más IT. ROT, recordemos, es escorrentía superficial. Thomas, aparte de esa conceptualización, digamos, ¿de acuerdo? Aparte de esa conceptualización y teniendo en cuenta este almacenamiento de humedad, pues él lo que hace es
extrapolar un poquito esta zona de almacenamiento. Entonces, este almacenamiento de zona superficial, digamos, lo traslada un poco a la zona subsuperficial. ¿De acuerdo? O sea, precipitación menos evapotranspiración, menos infiltración, menos escorrentía, digamos que lo iguala a la cantidad de humedad en el suelo en el mes actual y en el mes, restándole la humedad del mes anterior, ¿vale? Entonces, básicamente, Thomas lo que hace es evaluar W, ¿de acuerdo? Evaluar W y, de otra parte, evaluar Y, ¿de acuerdo? Entonces él arranca por Y. Entonces fíjense que Y no lo despeja de acá, de ET más ST. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración no la conoce. En este momento nosotros no conocemos esta evapotranspiración porque esta evapotranspiración es real. Y el contenido de humedad del suelo actual tampoco se conoce. Se conoce, pues se podría llegar a conocer, ¿de acuerdo? Pero la del mes anterior, que es la que se podría medir, porque nosotros arrancamos en el mes actual, al inicio del mes actual. Entonces no hay forma de que conozcamos la humedad del suelo del mes anterior, del mes actual. Entonces no conocemos ninguna de estas dos, por lo tanto no puedo despejar Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O lo que hace mejor Thomas. Thomas establece esta ecuación a partir de análisis experimental que está en función de W, fíjense el W acá, está en función de W, de A, de B, fíjense que aparecen los dos primeros parámetros del modelo de Thomas, A y B. Fíjense, está A, está B y está W. Y a partir de esa ecuación logra establecer Y. ¿De acuerdo? Fíjense que nosotros estamos asumiendo que conocemos A y B y C y D. ¿De acuerdo? Nosotros estamos asumiendo eso, que conocemos A, B, C y D. ¿De acuerdo? Fíjense que lo que sí conocemos es W. ¿Por qué? Porque la precipitación del mes sí la conocemos y lo que decíamos, la humedad del mes anterior también la conocemos porque esa sí es medible. ¿De acuerdo? O se puede obtener por calibración como vamos a ver posteriormente. Entonces, estas dos sí las conocemos. Por lo tanto, conocemos W. Entonces, realmente, lo único que tendríamos que conocer extra es A, B de esta ecuación. Lo que estamos explicando es asumiendo que conocemos A y B y C y D, o sea, los parámetros de caracterización del modelo. Eso se le llama problema directo, o sea, conozco los parámetros, aplico el modelo directamente. Y estos parámetros A, B, C y D son de caracterización del suelo. La otra forma es no conocer A, B, C y D, como casi siempre pasa, pero se obtienen esos parámetros de A, B, C y D por calibración, como vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces básicamente ya tenemos Y, ya tenemos W, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tenemos Y, lo que podemos establecer es ST, que es el contenido de humedad del suelo, pero del mes actual. Acuérdense que el que conocemos inicialmente es del mes anterior. Entonces, el contenido de humedad del mes actual también lo podemos sacar aquí fácilmente y a través de esta ecuación que también establece Thomas, donde dice que el contenido de humedad del suelo del mes actual está en función del YT que acabamos de hallar por E a la menos, esto es Euler, a la menos ETP sobre B. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, acá es bueno, digamos, aclarar algo. Y es que lo que dice acá la formulita, YT por E a la menos ET P sobre B, lo que dice la formulita realmente es que el contenido de humedad del suelo decrece a medida que aumenta la evapotranspiración. ¿De acuerdo? Repito, a medida que aumenta la evapotranspiración, decrece el contenido de humedad del suelo. Es totalmente válido. Esta ETP no es esta misma ET.
No es esta misma ET, no es esta misma E. Esto es evapotranspiración real, lo que realmente se va por evapotranspiración. Pero el modelo tiene como dato de entrada la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial se obtiene a través de fórmulas conceptuales que dependen de temperatura, algunas otras dependen de temperatura y de la latitud, otras dependen de ya más parámetros como la velocidad del viento, brillo solar, etc. Hay muchas ecuaciones para calcular evapotranspiración potencial, pero son ecuacioncitas conceptuales de fórmulas. Ustedes los pueden encontrar fácilmente por internet. ¿De acuerdo? Entonces, este es un parámetro de entrada del modelo, como lo es la precipitación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es uno de los parámetros hidroclimatológicos de entrada, uno de los parámetros hidrometeorológicos de entrada. La evapotranspiración potencial va aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos ese T, ¿de acuerdo? Si ya tenemos ese T y ya tenemos Y, fíjense, ya tenemos Y, ya tenemos ST, podemos despejar de esta ecuación, devolvernos y hallar la evapotranspiración real, que es un parámetro hidroclimatológico bastante útil. ¿De acuerdo? Es un parámetro muy útil dentro de las modelaciones hidrológicas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos aquí, contenido de humedad, ¿de acuerdo? Contenido de humedad. Y ya el resto es muy fácil, ¿no? Porque la infiltración, tomas y la escorrentía superficial las hace recíprocas. Fíjense, C por W menos Y. Fíjense que este es el W menos Y que está aquí. Este W menos Y. Este W menos Y. Entonces, fíjense que de esta ecuación, básicamente, tomas lo que hace es C por W menos Y lo va a hacer igual a la infiltración. Y el recíproco, lo que no se va por infiltración, el recíproco 1 menos C por W menos Y, se va a ir por escorrentía superficial. Fácil. ¿Sí lo ven? Entonces ya tenemos infiltración también, ya tenemos escorrentía superficial. ¿Por qué? Porque tenemos W, tenemos Y, tenemos C. Acuérdense que conocemos A, B, C y D. Esos A, B, C y D, es importante aclarar que están entre 0 y 1, excepto B, porque B es una acumulación de humedad. Entonces el parámetro B no tiene límite, puede ser 50 milímetros de humedad, 60 milímetros, 100 milímetros, lo que sea, ¿sí? En cambio A, C y D están entre 0 y 1 porque son tendencias o fracciones o probabilidades, como el caso del parámetro A, que es la tendencia a que se produce escorrentía antes de que el suelo esté totalmente saturado. ¿De acuerdo? Ya tenemos infiltración, ya tenemos escorrentía. Y acá lo que tenemos es el almacenamiento de agua en el acuífero, que va a depender de lo que había en el mes anterior, ¿de acuerdo? El almacenamiento de agua en el mes anterior, que también es algo medible, más lo que viene por infiltración, que es todo eso, menos lo que se va por flujo subterráneo, que es D por G sub T. Y este parámetro D es otro de los parámetros de Thomas que va a dar, o sea, esto terminaría siendo lo que puede convertirse en flujo base, D por G sub T, lo que se va como flujo subterráneo. O sea, es este pedacito que es el HS del que habíamos hablado. Y finalmente, el caudal total va a ser igual a lo que viene por infiltración más lo que viene por escorrentía superficial, perdón, más lo que viene por flujo subterráneo. Fíjense que acá está el caudal total. Básicamente, ese es el funcionamiento del modelo de Thomas.